En las pistas donde los nombres se vuelven leyenda, hay historias que resplandecen por sus victorias y otras que iluminan por su coraje. Esta no es la historia del campeón más veloz, ni del potro perfecto. Es la historia de un caballo que aprendió a volverse grande, a fuerza de intentarlo. Nacido en Hokkaido con un paso modesto y una mirada que hablaba de paciencia, Meisho Doto se convertía con el tiempo en el ejemplo viviente de que la persistencia puede transformar la duda en gloria. Meisho Doto nació el 25 de marzo de 1996. Sus raíces no procedían de una estirpe tan mediática como la de otros brillantes purasangres. Su padre, Bige Stone, venía de Europa. Su madre, Princess Rema, tenía una historia modesta. Eso para la prensa y los apostadores significó que el inicio de Doto no sería un prodigio anunciado. Era un hombre de campo apasionado, humilde que creyó en aquel potro, por razones que no caben en balances ni titulares. El entrenador que lo recibió, veterano y paciente, sabía que algunos caballos no despiertan por orden, sino por tiempo. Los primeros meses fueron de cuidado meticuloso, doma, ajuste de pasos, tanteo de temperamento. Doto aprendió la pista como otros aprenden el ritmo de una canción larga. No era rápido al arrancar, no tenía explosión fulgurante. Su fuerte era una constancia que se apreciaría más tarde, cuando la carrera pidiera aguante y no únicamente furia. Debutar no fue una ceremonia de fuegos artificiales. Sus primeras salidas mostraron a un caballo que tardaba en acomodarse, que a veces dudaba de su propio impulso, a veces llegaba lejos, a veces quedaba atrás. Fue la definición perfecta de lo que no era espectacular. Y sin embargo, entre el barro, el sudor y la rutina repetida, surgió algo, una voluntad discretamente obstinada. Cuando Meisho Doto consiguió su primera victoria, no fue en una carrera mayor, sino en una prueba menor. Nadie exclamó una victoria mundial, fue un triunfo de polvo y silencio. El jinete que lo guiaba lo acarició en el cuello, el cuidador le limpió la frente, y en la grada alguien aplaudió con emoción contenida. Ese primer corte en la tela del destino fue apenas una muesca, pero era la señal de que el caballo no había venido solo a ocupar un espacio. Los que trabajaban con él contaban que Doto tenía una calma rara, no se agitaba ante la tensión, su independencia no era alterna, sino metódica. En los entrenamientos aprendía a dosificar su energía, guardaba para la recta final lo que otros derrochaban al principio. No era una energía estratégica impuesta por humanos, sino una inclinación de su propio cuerpo. Él sabía por instinto que el mundo le pediría paciencia. Mientras Meisho Doto construía su ritmo, otros caballos se elevaban al panteón del turf. Por ejemplo, Opera O, magnético, dominante, un caballo que parecía comer metros, y convertirlos en aplausos. Opera O fue rey de su generación, ganó con autoridad, acumuló títulos. La figura de Doto adquirió un contraste dramático. Si Opera O era la luz intensa, Doto era la sombra persistente. No tardó en emerger una narrativa que marcaría a ambos, el invencible y el que nunca dejó de perseguirlo. Del enfrentamiento de ambos nacieron historias que trascendieron el pura sangre. No era solo competencia, era lección. Meisho Doto quedó repetidamente en segundo lugar frente a Opera O, pero esos segundos contaban una epopeya distinta, la de alguien que no se despega del ideal, que no sea ante la majestuosidad de otro. Los duelos entre Opera O y Doto se volvieron esperados. El público quería ver al rey, pero también buscaban la representación elemental del abrazo entre grandeza y esfuerzo. Cuando Doto cruzaba la línea detrás de Opera O, no era humillación, era un recordatorio de que incluso las sombras sostienen la forma de la luz. Las pistas guardan memoria, y en una tarde donde el cielo amenazó lluvia y el barro cambió de fisionomía, la carrera llegó al momento que muchos habían esperado sin saberlo. En el Tarazuka Kinen de 2001, la tensión era palpable. Opera O ya había sufrido desgaste. Doto mostró lo que había pulido durante tanto tiempo, no una explosión súbita, sino un avance clínico, consistente, que desbordó a sus rivales justo cuando la fatiga hacía mella en ellos. Cruzó la meta primero. Fue un triunfo que olía a tiempo cumplido. Para muchos se trató de la confirmación de que la perseverancia tiene su día. Para otros, la prueba de que la gloria puede ser tardía, pero cuando llega es más redonda para haber sido esperada. Esa victoria no convirtió a Meisho Doto en un fenómeno universal. No cambió la esencia de su carrera, siguió corriendo. Ganó algunas pruebas más, pero el desgaste físico fue inevitable. Las temporadas venideras lo mostraron más veterano, con cadenas de segundos y actuaciones que hablaban de experiencia. Al retirarse, su palmarés era honroso, varias victorias, una carrera que lo inmortalizó y un rosario de segundos que, lejos de avergonzarlo, dibujaban el carácter de un caballo que sabía competir en el terreno más duro. Lo llevaron a un rancho de Hokkaido, donde vivió sus días con calma, recibiendo visitas de aficionados que no buscaban solo fotografías, sino el consuelo de ver al caballo que les enseñó que la historia de la vida
no siempre va de rapidez, sino de resistencia. Al principio, el público lo miró con indiferencia. Era el que no prometía notas altas en los pronósticos, pero los fieles del turf, esos que van más allá de los números, empezaron a sentir por Dotto una simpatía, que no siempre se otorga a los ganadores automáticos. Su condición de eterna promesa lo volvió entrañable. Con los años, los cronistas deportivos empezaron a dedicarle columnas, no para criticar, sino para analizar la belleza de su estilo. En foros y redes surgieron memes y tributos. Meisho Dotto, el corazón que corre, el subcampeón moral. Ese cariño no transformó su historia en doble mérito, la dejó en un lugar que merecía, el de un héroe cotidiano que demostró que la admiración puede nacer de la tenacidad, no solo de los trofeos. La rivalidad con Operao fue en esencia una lección de nobleza deportiva. No hubo escarnio ni odio, hubo entendimiento táctico. Operao fue el caballo que dieron los titulares, Dotto fue el que, con paciencia, mostró lo que pasa cuando no se abandona. En imagen de archivo se le ve a Dotto acercándose al corredor tras la carrera, humecido por el sudor, y la mirada del público se suaviza. Los jinetes muchas veces intercambian palabras de respeto. El turf también es eso, reconocimiento silencioso de quien corre con integridad. Cuando Meisho Dotto llegó al universo Uma Musume, su historia fue mostrada con delicadeza. En la versión de Uma, Dotto es tímida, insegura, casi insegura de su propio valor. Su fragilidad la vuelve entrañable, pero la narrativa no la deja hundida. La transforma en un personaje que aprende a crecer. Su relación con versiones de Operao y con otras Umas lleva una carga pedagógica. La rivalidad es impulso, la admiración es motor, la amistad la catapulta para creer en sí mismo. Millones de jugadores descubrieron a Dotto por esa representación, y muchos buscaron luego su historia real para entender de dónde surgía tanta ternura. Meisho Dotto enseñó algo especial, que la narrativa humana necesita ejemplos de resistencia. En cada derrota, los aficionados encontraron identidad, en cada segundo puesto, una metáfora sobre la vida. En su triunfo tardío, la esperanza de que las segundas oportunidades existen. Los entrenadores hablan de su disciplina, los cuidadores recuerdan su mansedumbre, los jinetes su enorme capacidad de respuesta. Sus generaciones de seguidores no vivieron en él un fracaso, sino una curva de aprendizaje que elevó una figura de símbolo. Tras su retiro, Meisho Dotto vivió en campo de Hokkaido, donde la hierba le alcanzaba y el tiempo parecía más amable. A día de hoy recibe visitas, algunos para robar documentales, otros simplemente para mirarlo, a tocar su pelaje y a decir gracias por lo que enseñó. Las pláticas entre criadores y aficionados siempre incluyen su nombre cuando se habla de paciencia y de la capacidad de un caballo para soportar la evolución de su cuerpo. Los jóvenes potros que han salido de los establos miran con reverencia los retratos del segundo que fue primero. Sus cifras cuentan una parte: 27 salidas, 10 victorias, 8 segundos, 2 terceros. Números que no explican la emoción que dejó. No todos los héroes necesitan coronas. Algunos necesitan que los espectadores entiendan que la vida no siempre es un sprint, a veces es un maratón pequeño de empujes. Meisho Dotto fue la personificación de eso, el caballo que se negó a creer en la derrota perpetua. Su historia es ahora contada en videos, en foros, en libros de memorias del deporte. Los niños que asisten a las pistas y ven su retrato aprenden una lección más allá del turf. La grandeza no es propiedad de los nacidos con privilegio, sino de quienes persisten. Si alguna vez dudas de tus fuerzas, recuerda a Meisho Dotto, el que esperaba, corría y un día, bajo la lluvia, se permitió cruzar la meta en primer lugar. Antes de acabar, quisiera agradecer a todas las personas que han llegado a este momento. Y si quieres que en el próximo video salga tu favorita, coméntalo. Y también déjame en los comentarios qué te pareció el video. No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos.